Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa de enfermedad de Chagas, la mesa redonda que vamos a coordinar junto con el doctor Ángel Sandrín. Hoy tenemos varios referentes tanto de la cardiología nuclear como de especialistas en enfermedad de Chagas y bueno, les damos la bienvenida y espero que esta mesa sea de utilidad para todos ustedes. Ángel, ¿querés presentar a los disertantes? Bueno, cómo no, muchas gracias. En primer lugar, va a hablar técnica de diagnóstico en enfermedad de Chagas, la doctora Amalia Peix, que es médica cardióloga nuclear de Cuba. Posteriormente, el doctor que está coordinando la mesa conmigo, Roberto Agüero, va a hablar del papel de la cardiología nuclear en la evaluación de la enfermedad de Chagas. El doctor es médico cardiólogo, director o jefe de sección de Chagas del Hospital de Clínicas y también trabaja en el médico especialista universitario en cardiología y medicina nuclear en la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear. También posteriormente va a haber una puesta al día en consenso SAC-FAC en enfermedad de Chagas que lo van a hacer conjuntamente el doctor Marcelo Benassi. El doctor Marcelo Benassi es médico del Hospital de Clínica de José de San Martín de la UBA, y la doctora Aida Núñez Burgos, que es expresidenta del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología, también jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Papa Francisco de Salta, profesora de Medicina en la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional de Tucumán, el Hospital Francisco de Salta. Y tenemos finalmente como panelista la doctora Andrea Astesiano, que es cardióloga magíster en imágenes cardiovasculares, coordinadora fellowship de imágenes cardíacas del FUESMEN, Fundación Escuela de Medicina Nuclear, la doctora Valeria Balestrini, que es cardióloga nuclear, staff del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba, y la doctora Nadia Kleven, médica de planta del Servicio de Medicina Nuclear de TECMA. Bien, tengo que agregar que el doctor Marcelo Benassi es exdirector del Consejo de Enfermedad de Chagas de la Sociedad Argentina de Cardiología y fue justamente uno de los que dirigió la actualización del nuevo consenso de enfermedad de Chagas de la Sociedad de Cardiología. Bien, le damos paso a la disertación de la doctora Amelia Peix. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores del evento y ya bueno, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que son las técnicas de diagnóstico de enfermedad de Chagas. Por supuesto, acá nos vamos a referir únicamente a las técnicas de imagen porque, bueno, hay otras sesiones con los consensos actuales de Chagas y porque en áreas del tiempo, pues bueno, realmente no da para más. Ante todo, poner la enfermedad en contexto. Recordar que la enfermedad tropical olvidada en América Latina, típica, es la enfermedad de Chagas, pero que se está convirtiendo en una enfermedad infecciosa emergente en áreas no endémicas, sobre todo, bueno, en América del Norte, en Europa, incluso en Australia, debido a el incremento de la migración en los últimos años, calculándose que hay de 10 a 12 millones infectados en el mundo en el momento presente. Acá tenemos, bueno, hay varias clasificaciones. Traje esta que me parecía que se veía bastante clara en la gráfica, donde la infección por el Trypanosoma cruzi, pues bueno, va a una fase aguda de la enfermedad que solo menos de un 1% de los pacientes evolucionan a la muerte en esta fase debido a miocarditis severa y meningoencefalitis, y que si se trata, pues bueno, puede curarse de un 60 o un 80%, y más del 99% van como enfermedad subclínica a la fase crónica, de donde muy pocos pacientes van directamente a la forma determinada, pero, y esto es lo más frecuente en la evolución, más del 90% van a la forma indeterminada, y de esta, de un 20 o un 40%, pues pueden hacer manifestaciones cardíacas. Recordar las más
frecuentes son las cardíacas y las digestivas. Los mecanismos de daño cardíaco en la enfermedad de Chagas son varios y se sigue, por supuesto, estudiando mucho en este sentido. Podemos resumirlos en 5. Daño primario del sistema neuronal por inervación parasimpática, la toxicidad por el propio tripanosoma y productos derivados sobre el cardiomiocito, las alteraciones microvasculares y el daño inflamatorio crónico, y ya otros temas relacionados con mecanismos de autoinmunidad, antígenos, etc. A tener en cuenta en la enfermedad de Chagas, y esto es muy importante para las técnicas diagnósticas con imagen de las cuales vamos a hablar, que el patrón de los trastornos de contractilidad segmentaria tiene mayor similitud con la miocardiopatía isquémica que con la idiopática. Y de forma muy importante que lo típico es que aparezcan en ápex y pared inferior e inferolateral, que pueden aparecer también en los que están en fase indeterminada, y que para el diagnóstico diferencial con la necrosis coronaria, pues bueno, la lesión apical no se asocia a alteraciones anteroseptales. Aunque en el caso de pared posterior inferior sí las manifestaciones son similares, y de ahí, como en todo en medicina, la importancia de la evaluación clínica y epidemiológica, además de las técnicas diagnósticas para el diagnóstico diferencial. Este es un algoritmo diagnóstico propuesto donde hicimos algunos adendums de acuerdo con estos consensos que les pongo acá en las referencias, donde el paciente infectado, pues bueno, irá, lo inicial sería un un ecocardiograma, que sería la técnica de imagen fundamental, y de acuerdo con que los resultados sean normales o anormales, se iría a considerar otros tipos de pruebas. Le hace eco, le hace medicina nuclear, le hace resonancia, e incluso considerar TAC si hubiera necesidad de excluir una enfermedad coronaria, si hubiera una probabilidad pretest baja intermedia, o planificar estudios electrofisiológicos complejos, o evaluar función en caso de que no hubiera podido ser evaluada por las otras pruebas aplicables. Y en este caso, pues considerar de forma importante el valor de la imagen para el diagnóstico de la afectación del corazón y para estratificar el riesgo, estadiar la enfermedad y guiar el tratamiento, y considerar la situación de países con bajos recursos como los nuestros, donde existe la necesidad de aplicar protocolos simplificados. Bueno, ya pasando al eco, en los estadios iniciales pues puede verse anomalías de motilidad segmentaria, característico el aneurisma apical, característica la dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, el valor del eco de contraste sea de calidad subóptima, sobre todo para la evaluación del ápex. El strain longitudinal, fíjense aquí cómo se ve el aneurisma con speckle tracking y el eco 3D, que bueno, son precisos, reproducibles, y si hay posibilidad pues utilizarlo. Vean aquí diferentes imágenes de trombos que pueden verse, lo mismo adheridos a la pared que libres. Ya específicamente la resonancia, bueno, había inflamación crónica, fibrosis, y esta fibrosis es lo que nos va a dar de forma muy característica la resonancia, y además es importante porque se asocia a la aparición de eventos adversos y taquicardia ventricular. En este esquema de Duran-Crane, pues se ve la diferente ubicación de las zonas de realce tardío con gadolinio. Fíjense que fundamentalmente es transmural en casi el 50% de los casos, pero también puede ser subendocárdica, y eso causa problemas para el diagnóstico diferencial con la isquemia, epicárdica o intramiocárdica. Y aquí, por ejemplo, pues vemos un caso de realce transmural en esta zona inferolateral inferior. Y aquí vemos un caso de realce también en las paredes de un aneurisma apical bien evidente. Acá es para poner en evidencia que aquí los hombres tienen un peor pronóstico, tienen más realce tardío, más fibrosis. Los cambios de la perfusión miocárdica pues se correlacionan muy directamente con el deterioro de la función sistólica en estos pacientes. Vean en este grupo que se siguieron por casi 6 años, donde en el estudio basal, ven que aquí había un defecto de un 31% del área que prácticamente era reversible, pero sin embargo en el estudio evolutivo ya este defecto
fijo se ha hecho más grande. Y de aquí sacamos dos conceptos fundamentales: la enfermedad de Chagas como un modelo de disfunción microvascular asociado con defectos reversibles de perfusión y coronarias normales. Ya veíamos que ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos de daño cardíaco, pero también los defectos de reposo como áreas de fibrosis con progresión de la disfunción. Acá para poner en evidencia cómo se puede observar la correlación entre el defecto de captación con SPECT y el realce tardío con gadolinium en la resonancia. Y acá para mostrarles algunos resultados de nuestro estudio. Nuestro centro, todo el mundo conoce que en Cuba no hay Chagas autóctono, pero sí hemos tenido casos importados. Este fue un estudio en 40 pacientes muy jóvenes, eran estudiantes, mitad sexo masculino, con diagnóstico serológico de Chagas, que fueron referidos a medicina nuclear luego de detección de anomalías segmentarias de la contractilidad por strain rate y, bueno, los estudios que se les realizó. Vean que el 75% tuvo una perfusión normal, eran pacientes en fase indeterminada, un 8% anormal y un 17% equívoco. Y en los que tuvieron perfusión anormal, en 2 casos hubo caída de la FEBI postestrés y los 3 tuvieron disfunción endotelial. Y casi un 50% en los equívocos, pues tuvieron caída de la FEBI y disfunción endotelial. Este es un ejemplo, vean un defecto inferior que es prácticamente totalmente reversible con el reposo. Vean los ULAIs. La fracción de eyección de ventrículo izquierdo era normal, tanto en estrés como en reposo, pero sí recuerden que hubo casos en que, no este paciente, pero en que hubo caída más de un 5% de la fracción de eyección postestrés y con disfunción endotelial. Y también analizamos el sincronismo intraventricular, que en estos pacientes había cierto disincronismo, pudiéramos decir, en reposo, aunque los valores eran ligeramente superiores a los normales, no era nada muy evidente, pero sí había una diferencia significativa con el estrés. Probablemente eran pacientes muy jóvenes, todavía estaban iniciando el periodo de la enfermedad y, bueno, el aumento de las catecolaminas con el estrés, una explicación que pudimos ofrecer en ese sentido, podría permitir que mejorara el sincronismo postestrés. Este fue otro caso de un hombre con 52 años, síncope recurrente, dolor precordial atípico, disnea de esfuerzo, con factores de riesgo aterosclerótico. Se le hace un diagnóstico de miocardiopatía dilatada por eco y se envía a resonancia magnética. La resonancia magnética hubo ciertamente una FEBI baja, un 25%, hubo 41% de FEBI en ventrículo derecho, pero aquí en estas imágenes de T2 STIR vemos como realmente hay un edema importante apical y en pared inferior basal, y aquí lo ven en pared inferolateral basal también. Acá vemos el patrón de realce tardío, que es heterogéneo, en algunos lugares, bueno, más transmural, en otros más intramiocárdico, pero sí mostrando fibrosis en las paredes inferior y laterales. Este paciente tenía unas coronarias epicárdicas normales, por eso también se hizo la resonancia y se comprobó su diagnóstico sospechado de Chagas con un estudio serológico. Concluyendo, bueno, también la denervación adrenérgica que se observa con la metayodobencilguanidina. Recordemos que la extensión de denervación es un marcador de arritmias y estratificación de riesgo de muerte súbita, sobre todo si hay mismatch, como en este caso, donde la perfusión es normal y donde la LMIBG muestra un trastorno de la captación. Vean la perfusión normal acá con el MIBI y el MIBG con trastornos de la captación o disminución de la captación en cara inferior. Este es un caso puntual. Y estos son los mecanismos: destrucción de fibras neuronales por agresión miocárdica, inflamatoria y fibrosis, con captación anormal de metayodobencilguanidina. El TAC ya vimos en qué caso se puede utilizar. Vean que hay poco calcio en los pacientes chagásicos, pero que sí puede haber algunas lesiones obstructivas, como esta, una plaquita aquí no calcificada, pero que produce una obstrucción, y aquí una plaquita calcificada o mixta, quizá pudiéramos decir que no produce obstrucción significativa.
Para recordar, bueno, hay diferentes fases de la enfermedad en Chagas. Siempre digo cuán indeterminada puede resultar la fase indeterminada porque realmente ya hemos visto que hay alteraciones. Claro, recordar que no vamos a llegar a la resonancia o a la medicina nuclear de inicio, sino que son pacientes que ya previamente en el eco tienen alteraciones, como esos 40 jóvenes que nosotros estudiamos que ya tenían alteraciones en el tren rate, y que la imagen, bueno, es fundamental para el diagnóstico de afectación cardiovascular, estadiar y estratificar riesgo y crear tratamiento. Y como decíamos también anteriormente, considerar la situación de los países con bajos recursos por la necesidad de protocolos simplificados. Y muchas gracias. Bueno, muy clara la exposición de la doctora Pace. Vamos a continuar con la segunda charla que yo voy a ser disertante. Básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña revisión de lo que incluimos en la actualización del consenso de enfermedades de Chagas de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bien, mucho de lo que nosotros ya sabemos de cardiología nuclear, sabemos que su principal utilización es en cuanto a la enfermedad coronaria, en cuanto al diagnóstico, la estratificación, el monitoreo del tratamiento y establecer pronóstico. Y sabemos que la cardiología nuclear en esto tiene muchísima experiencia. Ha tenido también otras aplicaciones como monitoreo de la cardiotoxicidad por tratamiento para el cáncer, está volviendo a tener nuevos papeles en cuanto a la detección de infecciones y patrones inflamatorios, y también en cuanto a enfermedad infiltrativa, por ejemplo, en la amiloidosis. Entonces sabemos que la cardiología nuclear tiene un gran papel en esto. En cuanto a la enfermedad de Chagas, lo que uno sabemos es que inicialmente se planteaba como que era una enfermedad endémica, un problema principalmente latinoamericano, pero esto ha ido cambiando exponencialmente en la medida que ha habido flujo migrante de habitantes de Latinoamérica. Bueno, entonces, ya hablamos sobre el papel de la cardiología nuclear, principalmente en cuanto a la enfermedad coronaria y otras patologías, y que habíamos comenzado a hablar sobre la enfermedad de Chagas, que nos planteamos que inicialmente la primera impresión había sido históricamente que era un problema en Latinoamérica, pero en la medida que los flujos migrantes fueron impactando en diferentes partes del mundo, junto con los flujos migrantes también la enfermedad de Chagas se fue expandiendo y fue obteniendo localizaciones, fue apareciendo en diferentes lugares del mundo, y entonces este problema actualmente dejó de ser un problema latinoamericano y pasó a ser un problema mundial. Si ustedes ven en la gráfica inferior derecha, van a ver una evolución del número de ingresos de pacientes con diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi en un periodo de 2010 a 2015. Esta evolución no es de un hospital latinoamericano, es del País Vasco. Entonces, esto da una idea de cuál es el impacto que ha tenido la enfermedad de Chagas en cuanto a su difusión por el mundo. Como bien decía la doctora Peis, entre 10 a 12 millones de personas se encuentran actualmente afectadas por la enfermedad de Chagas, alrededor de entre 25 y 26 millones están en riesgo de contagiarse, y hay una mortalidad de aproximadamente 10.000 personas que mueren por año relacionadas con la enfermedad de Chagas. Entonces, es un problema es un problema de salud que tiene mucho impacto sobre la salud pública, sobre el manejo de recursos, y todos sabemos que la gran parte de gran impacto que tiene la infección sobre la parte cardiovascular, pero también hay un impacto digestivo a nivel del sistema nervioso autónomo. Todos conocemos que en las fases avanzadas de la enfermedad hay alteraciones de ritmo cardíaco, hay anormalidades de la motilidad, se pueden producir aneurismas de la pared ventricular, evoluciones de tromboembolismo. Esto tiene que ver con un mecanismo inflamatorio sistémico. Uno sabe que habitualmente solamente entre un 20 y un 30% del total de los pacientes evolucionan hacia estas formas con enfermedad clínicamente evidente.
y como decía la doctora Peis, hay todo un 70, un 80% de pacientes que consideramos dentro de la etapa indeterminada, pero que no están indeterminadas. Si hacemos biopsias endomiocárdicas o buscamos otros marcadores, vamos a encontrar que hay signos de inflamación persistente, que hay signos de miocarditis persistente, y eso lleva a un lento deterioro para cuando aparecen los síntomas, muchas veces ya es tarde para intentar buscar algún tipo de solución. Indudablemente se han establecido a través de diferentes mapas de ruta mecanismos para poder evaluar adecuadamente a estos pacientes, para brindarles una adecuada atención primaria, poder llegar a un diagnóstico rápido, preciso y específico del compromiso cardiovascular, y esto es lo que estoy mostrando. Esto es un mapa de ruta en el cual intervino la Asociación Mundial del Corazón y la Sociedad Interamericana de Cardiología, que nos muestra los diferentes métodos que nos pueden servir para poder evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, en este punto, uno tiene que buscar cuál es el punto de intersección donde se juntan los caminos de la cardiología nuclear y la enfermedad de Chagas. En un primer momento solamente se utilizaba la cardiología nuclear para descartar enfermedad coronaria y las técnicas de ventriculografía radioisotópica, el MUGA, para evaluar la función ventricular con muy buena sensibilidad y especificidad, con una alta reproducibilidad y una muy baja variabilidad inter e intraobservador. Es más, esto hasta se parió con resultados de resonancia magnética, encontrándose una muy buena correlación en cuanto a la fracción de eyección. No tan óptima para el tema de volúmenes, pero bueno, esto era el primer acercamiento desde la cardiología nuclear hacia la enfermedad de Chagas. Descartar como diagnóstico diferencial de enfermedad coronaria y aportar datos en cuanto a función. En la medida que hemos ido avanzando, el uso de los estudios de perfusión miocárdica, especialmente los estudios gatillados, han agregado a los datos de fracción de eyección la posibilidad de evaluar volúmenes, el análisis de la motilidad, el engrosamiento, y comenzar también a evaluar parámetros como poder evaluar la sincronía y poder evaluar algunos datos que irían a buscar la posibilidad de evaluar disfunción diastólica, que muy bien evalúa el ultrasonido y que nuestros métodos están limitados en cuanto a eso. Entonces, la perfusión miocárdica, muchas veces uno sabe que estos pacientes tienen coronarias epicárdicas angiográficamente normales, pero estos pacientes, como bien demostraba la presentación de la doctora Peis, tienen trastornos de perfusión. Muchos de los trastornos de perfusión, hasta un 78% de los pacientes de la fase crónica pueden tener defectos de perfusión, que tienen localizaciones muy específicas, principalmente apicales y en localización posterior basal. Si uno va a buscar en esas zonas, lo que uno va a encontrar es activación, hay enfermedad microvascular, hay disfunciones microvasculares que tienen que ver con la activación de la producción local de endotelina, de tromboxano A, citoquinas que van a causar enfermedad microvascular. Esta enfermedad microvascular va a causar estos defectos de perfusión, y estos defectos de perfusión son la primera etapa hacia el desarrollo de fibrosis. Y todos sabemos que la fibrosis, como marcador en los pacientes chagásicos, es un marcador pronóstico de mal pronóstico por el desarrollo de arritmias ventriculares. Entonces, en este sentido, independientemente de que esto no podamos llegar a la etiología exacta, sabemos que ya la detección de parches de fibrosis, de defectos, ya nos está marcando un paciente de mayor riesgo. Uno de los métodos que se está proponiendo como una posibilidad de poder empezar a evaluar precozmente, antes de que se produzcan estos efectos de perfusión, antes que avance la cardiopatía, es la posibilidad de evaluar la disautonomía, pero a nivel de inervación adrenérgica del corazón. Evaluar justamente con MBG, un análogo de la noradrenalina, cómo el corazón de los pacientes chagásicos se empieza a comportar como un corazón trasplantado. Empieza a haber alteraciones de la inervación cardíaca, y esos predictores son a veces precoces, se adelantan a la disfunción ventricular y muchas veces tienen zonas de mismatch con las zonas de efectos de perfusión. Entonces, esto, como con la experiencia que ya tenemos del uso de este método en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, eventualmente podría estratificar mejor los pacientes con
formas avanzadas de la cardiopatía chagásica y evaluar qué pacientes serían mejores candidatos, por ejemplo, al uso de dispositivos implantados cardiodesfibriladores. Entonces, esto es una aplicación muy promisoria justamente de este método en enfermedad de Chagas. El otro método en el cual todavía no hay una experiencia desarrollada, pero que podría, en base al conocimiento de la fisiopatología, aportar algo es la posibilidad de usar la tomografía por emisión de positrones, el PET, para evaluar no solamente la viabilidad del músculo cardíaco, sino también evaluar el flujo coronario, evaluar reserva coronaria, porque muchos de estos pacientes, uno va a ver en el mapa polar, ven un defecto de perfusión, y este defecto de perfusión tiene que ver justamente con alteraciones locales de la microvasculatura, alteraciones de la reserva coronaria, y esto también quizás el PET podría empezar a darnos datos precoces también de cómo se altera la reserva coronaria en relación a la alteración microvascular de la pequeña vasculatura. En esto todavía hay que desarrollar protocolos de investigación y hay que desarrollar experiencia. Entonces, en base a esto, hicimos una serie de propuestas para incluir en el consenso de la enfermedad de Chagas de la Sociedad Argentina de Cardiología, con diferentes grados de evidencia, pero bueno, la cardiología nuclear tiene un papel en el cual puede ser de utilidad en el manejo de enfermedad de Chagas, y justamente eso fue lo que incluimos dentro del consenso. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradezco primeramente la invitación a poder hablar de este tema a los organizadores del evento. A quien conozco desde la residencia de clínica médica, y al doctor de Centrín, que me ha presentado también. Así que es un honor estar con Aida, hija de Federico Núñez Burgos, que dedicó toda su vida al estudio de Chagas. Yo voy a hablar muy brevemente, porque el tiempo, desgraciadamente, es una condena para nosotros en los congresos, del consenso de enfermedad de Chagas que realizamos en la Sociedad de Cardiología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que vamos a empezar con la presentación. Organizamos el consenso en 10 comisiones, las cuales a veces tenían mezcla de profesionales, no solamente abocados cada uno a cada comisión, sino se intercambiaban. Tratamos de hacerla lo más federal posible, convocando a gente del interior, lo cual, bueno, fue hecho con una gran acogida. Estas las comisiones, más de 50 médicos participaron en la confección del mismo, cual tuvo un resultado de más de un año de trabajo, un trabajo arduo, que arrojó su cometido. Voy a dar un pantallazo global en cuanto a la epidemiología. Ya se habló mucho, la doctora de Cuba ya nos dijo muchos datos y Roberto los completó. Estas son cifras en Argentina, en donde hay 7 millones en riesgo de padecer, y de esos 7 millones, gracias a Dios, hay 350.000 y 500.000 cardiopatías. No son todos, como dijeron, muy pocos desarrollan la enfermedad, solamente un 30% evoluciona a estar enfermo. Esto ya lo había dicho Chagas en su momento y lo había encontrado. Mismo el ejemplo es que la paciente en la cual Chagas describe la enfermedad no desarrolló jamás cardiopatía chagásica. Por suerte, tenemos provincias que se han declarado libres de la transmisión vectorial por la lucha contra la vinchuca. Pasemos en la anterior porque me escapé la anterior, por favor. Se han declarado libres de vinchuca, incluso Santiago del Estero, 6 departamentos, y Tucumán, que eran cunas de vinchuca, ya pueden ser declarados libres de esta verdadera plaga, que no es la vinchuca en sí, sino la vinchuca contaminada o infectada con trimpanosoma. La enfermedad, como dijeron bien, no solamente se distribuye, ya no es una endemia de América Latina, sino que es una pandemia mundial. Y ahora, que está de moda la pandemia por el COVID, yo creo que el Chagas es la pandemia más vieja que tiene el mundo, en donde se han encontrado momias de 7.000 años que tienen cardiopatía chagásica. Y todavía está vigente.
Esperemos que el COVID no sea tan larga como el Chagas, porque si no, no sé si vamos a seguir con muchos congresos más. Esperemos que esto se termine pronto. Pero para el Chagas, después de 7.000 años, sigue siendo pandemia. Y tal es así que desde la transmisión vectorial en Europa e incluso en Australia, tenemos transmisión transfusional, porque ellos no tienen, gracias a Dios, no tienen vector. Así que pasen la siguiente. Hicimos principal énfasis en la nueva clasificación, que es Chagas agudo y crónico. En el crónico desterramos la forma indeterminada, es un concepto que vertió Massa en el año 30, pasaron prácticamente 100 años desde que él imprimió bien, porque en aquel momento era lógico llamarlo indeterminado, porque los métodos complementarios capaz se limitaban a una simple placa de tórax y un electrocardiograma incompleto, porque no existían las derivaciones precordiales. Pero en cuanto actualmente podemos llamar sin patología demostrada por ningún método que exista actualmente, que como bien dijo el doctor Agüero y que yo voy a decir en unos momentos, las imágenes que han avanzado tanto en el último tiempo tienen que ser negativas, si no pasamos a con patología demostrada. En cuanto al Chagas agudo, hicimos énfasis en todas las vías de transmisión y también incorporamos el digestivo, que no había sido incorporado en otras guías, porque el digestivo puede ser mortal, como ha pasado por la ingesta de caña en el sur de Brasil y ha pasado en el norte argentino, en donde molido de vinchucas también ha provocado la muerte por miocardiopatía aguda. En esta diapositiva hablamos de la fisiopatología. Fisiopatología nos encargamos, el anterior, se me fue una. Hablamos bien de fisiopatología, tratamos de ser muy breve, porque bueno, si no la extensión de la guía iba a ser muy amplia y no queríamos eso. En las formas principales actualmente de fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, que son la aguda, que sería una miocarditis aguda, y las crónicas, la vía inmunológica y la agresión del endotelio, o sea, la vía vascular. Dedicamos un capítulo entero a la infección chagásica aguda, que lo hizo la gente del Muñiz, muy bien, muy detallada, muy concisa, conjuntamente con la gente del Gutiérrez, en donde hablaron de Chagas con natal, y explican bien lo que hay que hacer con una madre embarazada con Chagas y lo que hay que hacer con un bebé que nace de una madre embarazada con Chagas. Hablamos de laboratorio, no voy a extenderme en este tema de la serología discordante, y en esta diapositiva lo que vemos, que es parte de lo que habló el doctor Agüero, que son nuevos conceptos en ecocardiografía, que sería de imágenes el gold estándar en cuanto a imágenes en Chagas, pero la cámara gamma también tiene un rol fundamental, no solamente para detectar, como decíamos siempre, la función ventricular, sino nuevas áreas afectadas y en casos de la disautonomía chagásica. Y bueno, también hablamos de la resonancia magnética en Chagas, que es un concepto mucho más nuevo, que nos también complementa en cuanto a ver qué hacemos con ese paciente, porque no son solamente determinantes de la clasificación, son detección de determinantes de factores pronósticos en la enfermedad. O sea que no solamente nos ubican en la clasificación, sino en el qué hacer en ese paciente. En cuanto al tratamiento, detallamos muy bien el tratamiento específico a quién tratar. Ya no solamente al niño, sino que extendemos a los adolescentes y a los adultos jóvenes hasta 19 años. Es obligación del médico que ahí debe ser tratada la serología, obviamente si tienen enfermedad, pero si aún teniendo solamente serología, debe ser tratado. Y las mujeres en edad fértiles. No tratar a la mujer embarazada. Sí a la mujer que está gestando, que está dando de mamar, porque no pasa la placenta, no hay inconveniente en dar tratamiento ahí. En el donante vivo, también reactivo, también se lo puede tratar,
no es una urgencia, y el accidente de laboratorio quirúrgico, ni que hablar, que debe ser tratado. Probablemente tratar, acá hay un consenso entre de la relación médico-paciente en el adulto hasta los 55 años. Yo tengo 59 y yo me trataría de hacer un viraje serológico de Chagas, de confirmar una endemia, de haber ido a una área endémica y cambiar mi serología. No dudaría en iniciar un tratamiento. ¿Es obligatorio? No, es consensuado. Ahora, cuando se pasa a esta edad, los resultados a mediano y largo plazo no son tan obvios, y más cuando hay una cardiopatía avanzada, como pasó en el BENEFIT, tampoco tiene mucho sentido el tratamiento. Repito, no se contraindica la lactancia, y también hablamos de la formulación pediátrica de Benidazol, que ya está a la venta. En el tratamiento de insuficiencia cardíaca, ya con la miocardiopatía dilatada ya está, no hay drogas específicas para Chagas, sino que hemos extrapolado las drogas de uso en cualquier miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca convencional, pero aquí de aclarar que hay excelentes resultados de las nuevas drogas, principalmente del sacubitrilo, en la cardiopatía chagásica. En cuanto a fisiopatología de arritmias, tratamos de profundizar y aclarar bien todas las arritmias que se encuentran en Chagas, tomando en cuenta que las arritmias rápidas son la principal forma de mortalidad de esta miocardiopatía. Si algo se muere el Chagas es de arritmias rápidas, de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. No tanto de las bradiarritmias, que dan tiempo al tratamiento porque son de muy lenta evolución, y se muere menos de la miocardiopatía dilatada, o sea, de insuficiencia cardíaca. La principal causa de muerte es arritmia, después sigue el fallo de bomba. Todos los factores anatómicos, todas las fisiopatologías fueron analizadas con mucho detalle, y los factores moduladores, como son la hiperactividad adrenérgica, la alteración iónica, la disfunción anatómica y la disfunción autonómica que se encuentra en Chagas. También en cuanto al tratamiento, desde la guía anterior a esta, se había avanzado mucho en el tratamiento eléctrico de las arritmias, pero no solamente en el uso de dispositivos que previenen la muerte súbita al equipararlos a los estudios MAVIT, sino que en cuanto a la ablación en Chagas, que no solamente nos retardarían el uso de un dispositivo implantable, sino que hace que estos dispositivos, de estar implantados, se usen mucho menos y aumentar la duración de los mismos, tomando en cuenta que descargas múltiples harían intolerable la vida al paciente. Y si algo tiene el Chagas, con arritmias repetitivas, muchas veces oligosintomáticas o asintomáticas, pero con un cardiodefibrilador sería imposible la tolerancia por parte del paciente. En cambio, ahí la ablación sería indicada y con mucho éxito, tanto para la calidad de vida como para prolongar la arritmia mortal. También el uso de resincronizadores mejoraría como parte de la etapa final de un tratamiento de insuficiencia cardíaca con disincronía. No hablo de bloqueo de rama izquierda, que es muy poco frecuente en el Chagas, pero sí sabemos que en el Chagas hay disincronía franca por áreas disquinéticas. Obviamente no tiene que ser un área lateral, posterolateral o anterolateral, porque ahí el resincronizador no tendría prácticamente ningún efecto. Creo que es la última. Bueno, para terminar, insistimos mucho en la metodología de estudio. Nada debe ser obviado. Nada, absolutamente nada. En cuanto a la semiología clásica y a los tanto a los exámenes complementarios básicos, como son placa de tórax y electrocardiograma, Holter, ergometría, eso debe ser usado como hasta ahora. No porque tenemos métodos de imágenes que son espectaculares, vamos a rechazar todo lo previo para eso, sino que solamente complementan y nos ayudan. Pero para el seguimiento del paciente es muy difícil en estos momentos pedir todos los estudios de imágenes una vez por año, por
no tenemos la posibilidad de hacer todos los años si el paciente está estable. Sobre eso los debemos seguir con los métodos complementarios clásicos y solamente indicar cuando vemos alguna alteración de los mismos. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación y agradecer a los doctores, al doctor Benassi. Voy a tratar de resumir debido al tiempo y ya el doctor avanzó bastante sobre lo que compartimos desde ambos consensos, tanto de la sociedad como de la Federación Argentina de Cardiología. En este consenso, básicamente, lo que se postuló consta de 16 capítulos, donde se invitó a participar y a hacer una revisión sobre el abordaje de esta enfermedad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los diferentes comités que tienen participación en esta enfermedad, como por ejemplo el Comité de Arritmia, que ya lo explicó muy bien el doctor Benassi, el Comité de Insuficiencia Cardíaca, la parte epidemiológica, todo lo que es lo que nos va a poder aportar tanto las imágenes como el ecodoppler cardíaco y también, como bien habló el doctor Agüero previamente, todo lo que son estudios más avanzados que indiscutiblemente, si está dentro de nuestro alcance poder ofrecérselo a nuestros pacientes, nos va a permitir también a nosotros como médicos cardiólogos clínicos tener un mejor abordaje en cuanto al tratamiento y el seguimiento de los mismos. Es importante también que en este comité participó también en la posición del Comité de Ergometrías, en este consenso, perdón, y también en cuanto a lo que es enfermedad de Chagas y deporte y rehabilitación, ya que creo que esto facilita o por lo menos da una guía para el cardiólogo clínico cuando los pacientes se presentan a nuestro consultorio, que como bien dijeron ya también el 70% cursa en este periodo crónico sin patología demostrada y también son personas de mediana edad o personas muy jóvenes, las cuales lógicamente van a necesitar tal vez una aptitud física o querer participar de deportes competitivos o no competitivos, y muchas veces eso es un gran interrogante para nosotros los cardiólogos, decir cuándo un paciente es apto o qué estudios complementarios debemos solicitarles para darles la aptitud física, más allá, obviamente, de todo lo que es el examen, la parte semiológica, la anamnesis y todo el estudio del abordaje clínico de nuestros pacientes. Este comité el consenso, la revisión del consenso, fue coordinada por el doctor Mordini y el doctor Hernández, y todos estos doctores que ven aquí en la pantalla como coordinadores científicos, pero también participaron diferentes instituciones y cardiólogos, tanto del interior de nuestro país, como Neuquén, Mendoza, Salta, y también de países limítrofes como México, Bolivia y Brasil, lo que hace aún más rico que los aportes, tanto desde la revisión a partir de los distintos comités, como de la experiencia de las instituciones y de los cardiólogos que han aportado, ya sea casos o imágenes o situaciones especiales que también se encuentran al final de la revisión de este consenso. No voy a detenerme mucho más en estas diapos, porque sé que estamos muy cortos de tiempo y ya lo explicaron bien. Sabemos que es una enfermedad, el Chagas, una antropozoonosis, que es transmitida por el protozoa flagelado, el Trypanosoma cruzi, y que, como bien dijeron los doctores, en los últimos 30 años, debido a las migraciones, dejó de ser un problema específicamente de Sudamérica para pasar a ser un problema mundial en distintos continentes que han recibido a toda esta población migrante. También me parece importante recalcar que dentro de las formas de transmisión sabemos que un 70% en zonas endémicas es a través del vector de la vinchuca o llamada chinche también, pero como también dijo previamente el doctor Benassi, la transmisión vectorial, la transmisión connatal no deja de ser algo menor, si bien es 20-30%, al igual que trasplante de órganos, oral o transfusional, que también es un porcentaje bajo, pero que es tal vez lo que nos vamos a encontrar nosotros, o con lo que nosotros como médicos cardiólogos tenemos que saber diagnosticar en ese momento en lugares, cuando recibimos en lugares que no son endémicos en cuanto a la transmisión vectorial. En la actualización de este consenso, sobre todo
lo que se desarrolló de manera extensa son, como dijimos, como les comenté hasta ahora, las recomendaciones y las normas, tanto para el abordaje, para facilitar el abordaje clínico, del cardiólogo clínico a nuestros pacientes en el Chagas crónico, con patología demostrable o sin patología demostrable. También hay un capítulo dedicado a todo lo que es Chagas congénito, debido a que sabemos que debe ser diagnosticado previamente para recibir un tratamiento oportuno, ya que tenemos un alto porcentaje de efectividad en este grupo etario. En nuestro consenso no está descrito las formas clínicas en cuanto a lo que es Chagas pseudovectorial, transfusional o vía oral. Esta diapositiva también habla que el doctor Benassi también presentó, habla de cómo abordar principalmente un paciente. Sabemos que debemos, cuando el paciente ingresa a nuestro consultorio, que tal vez no va a venir específicamente diciendo que tiene Chagas, sino que puede concurrir por cualquier otro tipo de consulta, como un apto físico, por ejemplo, lo que hablábamos recién, debemos dentro de la anamnesis hacer un interrogatorio importante en cuanto a lo que es la parte, sus antecedentes epidemiológicos, lugar de nacimiento, pero no solamente del paciente, porque como decíamos hasta ahora, el paciente puede no haber nacido en una zona endémica, pero tal vez dentro del estudio de su grupo familiar, ver si su mamá reside o ha nacido en zonas endémicas o si ha realizado viajes, y toda esta anamnesis nos va a permitir a nosotros poder solicitar esta serología para Chagas, que solicitamos hemaglutinación indirecta y ELISA. Sabemos que tenemos que tener 2 reacciones serológicas positivas para considerar a un paciente serológico positivo. Entonces, la anamnesis que hacemos, este interrogatorio que hacemos en nuestro consultorio, es sumamente importante para poder sospechar un diagnóstico y de esa manera poder confirmarlo. Con respecto al examen físico, no voy a ahondar mucho en el tema por el tiempo, como les vengo diciendo, pero sí es importante hacer un buen examen físico y ir detectando los diferentes signos y síntomas que esta enfermedad puede presentar. También sabemos que es una enfermedad que cursa de manera silenciosa, que en muchísimos casos los pacientes no refieren sintomatología y que a veces cuando nosotros los diagnosticamos ya son periodos mucho más avanzados y tal vez un accidente cerebrovascular que ingresa a una guardia, cuando terminamos de estudiarlo, detectamos las alteraciones cardiológicas con los diferentes trastornos arrítmicos que esta enfermedad provoca y cuando solicitamos la serología, esa serología nos da positivo. Entonces, esta diapositiva la vamos a pasar. Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad, que tiene una amplia manifestación clínica, como les decía recién, la mayor parte de nuestros pacientes cursa de manera asintomática, por eso ahí está el arte de nosotros de poder, a través del interrogatorio, sospechar que este paciente pueda llegar a tener Chagas. ¿Y de qué nos va a servir sospechar, indistintamente de la edad, para poder brindarle, si nuestro paciente tiene Chagas y está cursando un Chagas crónico, sin patología demostrable, poder brindarle todos los estudios que en el seguimiento que debemos hacer a cada uno de ellos de acuerdo a la situación o al lugar en donde nos encontremos. Y si el paciente es más joven, por ejemplo, estudiar a las mamás, en mujeres en edad fértil, para poder hacer el diagnóstico precoz de ese niño y el seguimiento y un oportuno tratamiento. Y sabemos que ahí vamos a poder cambiar el curso de vida de nuestros pacientes y mejorar sobre todo la calidad de vida de cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención. Por razones de tiempo, estamos justo con los tiempos. La doctora Andrea Asticiano tenía una de MBG en Cuba. La doctora Pace, pero por chat. Lo que ella responde es que dice, nosotros no hacemos los estudios de rutina porque no tenemos Chagas autóctonas, solo si vienen de zonas endémicas y lo sospechamos. Pero en ese caso solo si hay alteraciones significativas en el ecocardiograma, principalmente con espectro. Y lamentablemente MBG no tenemos.
quizás ustedes tienen más casos, el estudio de asincronía intraventricular podría resultar interesante. No sé si eso responde la pregunta de la doctora Astesiano. Es corta, desgraciadamente, por razones de tiempo y por razones del chat. Sí, agradecida. Ahí la tengo la doctora Pace conectada. Tenemos, creo que, 5 minutos. No sé si la doctora Pace nos escucha. La conexión en Cuba es mala, les cuento a todos a los miembros de la mesa y al auditorio, y cuesta mucho que puedan lograr conectar correctamente. Bueno, quisiera agradecerle a cada uno de los expositores. Las exposiciones han sido tanto de la doctora Amelia Pace, los doctores Benassi y la doctora Dida Burgos, han sido muy claras, muy explicativas sobre la situación de Chagas en Argentina, y les agradezco enormemente su participación y esperemos encontrar una próxima ocasión en la que tengan más tiempo para poder exponer todo lo que saben y que podamos hacer todas las preguntas que quedaron, tanto de la doctora Astesiano, de la doctora Pablo Steni y de la doctora Balestrini. Les agradezco con Ángel Sandrín que hayan participado de esta mesa. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.